Continuando con la dinámica de analizar los géneros cinematográficos característicos del siglo XX, en esta ocasión analizaré el género gángster a partir de la película Murder Inc., una película de 1960 basada en hechos reales que sucedieron entre 1920 y 1940 en Brooklyn a partir de la conformación del sindicato. El sindicato, o coloquialmente conocido como Murder Inc., fue un grupo del crimen organizado americano que tenía como consigna asesinar blancos seleccionados que se interpusieran en los intereses de los miembros de este grupo. El análisis lo haré pensando en las características que considero yo particulares, comparando el cine mudo y de sonido que ya había anteriormente analizado con este, que es el gángster, que normalmente tiene tópicos más oscuros y pues menos cómicos, como es común del cine de principios del siglo. Pues la historia sigue las vivencias de Joy Collins, un cantante que se enrola con la mafia al pedir un préstamo que no puede pagar debido a que los intereses que estos le piden son tan elevados que no tiene cómo hacerlo. Sin embargo, su prestamista, el criminal Ed Reels, le perdona sus deudas a cambio de su colaboración en los actos ilícitos que éste cometa. Joy, sin otra alternativa, acepta, y pronto se adentrará en el mundo de la mafia pagando un alto precio, involucrando a otros a su alrededor. El primer elemento que considero importante son los intertítulos. Aquí siento yo son más útiles. Los intertítulos se desvanecen, el fondo no es oscuro, sino que pueden colocar pues una imagen y la fuente es otra. Siento que lo hacen como menos estético y lo hacen más vivas, si se puede llamar así. A pesar de que los intertítulos tienen como premisa el narrar ciertos sucesos, la película lo hace de forma sutil y no lo hace tanto como narrar, sino como dar un contexto básico sobre lo que está aconteciendo para ya nunca volver a hacer uso de este. Porque lo que hace la película es emplear una voz en off para explicar ciertos sucesos en forma de elipsis. Esta voz en off funciona como un narrador omnipresente que cuenta lo más específico y más importante. La película muestra una dinámica más realista respecto a la mafia y a los jugadores que forman parte, los líderes, peones y víctimas. En ella conocemos al jefe del distrito de confección apodado Lipke, el líder de la mafia neoyorquina, que es mostrado como un ser cruel y sin escrúpulos. Aquí hay otra característica que me agrada y creo que es una de las más importantes, que es la forma en la que se narra la historia y pues el realismo que ésta tiene. Porque mientras muchas películas de este género caen en pretensiones y ficcionalidades, como Scarface, la película tiene un buen ritmo y los personajes no son demasiado excéntricos y la ambientación parece bien lograda. Los personajes demuestran sentimientos en los que uno como espectador puede relacionarse. Hay personajes por los que te sientes mal, otros por los que te sientes bien, hay personajes que están en una posición equivocada, otros que están en una posición por convicción propia, y eso poco a poco va generando en uno como espectador una relación, así como una empatía. Por ejemplo, el personaje llamado Edie Collins es una mujer mostrada como alguien inocente, trabajadora y que no forma parte de la dinámica criminal por convicción propia, sino por motivos ajenos a su control. Entonces es con este tipo de personajes con los que uno como espectador relaciona sentimientos de empatía. Algo que me parece innovador de las películas de este género, porque en sí, en la anterioridad de las cosas, en este caso del cine, los personajes tenían que tener expresiones corporales muy obvias, porque la falta de diálogos o de sonido hacía que volviera más complicada la manera en la que la película trataba de exteriorizar mensajes. Entonces aquí con el uso del sonido pues ya no hay tanta necesidad de hacer movimientos tan exagerados o de hacer expresiones faciales pues tan obvias, lo que la vuelve seria. A diferencia de las otras que pues incluso podía pensar uno que tontos, o sea, que estos personajes por expresarse así, ¿no? El uso de la banda sonora resulta más impactante en esta entrega, puesto que anteriormente las películas abusaban de esta opción. Aquí su uso es sutil, los diálogos son entregados pulcramente, pero cuando es necesario crear sentimientos de tensión o triunfo, la música es incorporada certeramente. Una característica de este género es que los tópicos son muy oscuros o son muy crudos para el
la audiencia en general, porque hablan de sucesos que tienen que ver con el crimen, con asesinatos, pues con personas moralmente dudosas, puesto que antes una de las premisas principales del cine era hacer reír a la gente. Las películas del género gángster pues resultaron como una forma un poco más intrincada de entretenimiento, pues tenían que ser bien pensadas y no tenían que caer en burdos pretensiones ni expresiones que fueran casi falsas. Otra característica que me gusta mucho son las tomas. Aquí se puede distinguir un largo camino de las tomas de anteriores épocas a pues la de ese entonces que eran los 60s. Ya veo tomas aéreas, tomas que son desde el suelo, planos enteros y algunos planos medios. Anteriormente las tomas en las películas eran muy estáticas y daban la ilusión de que estábamos en un escenario o estábamos viendo un escenario como si estuviéramos en un teatro. Porque pues vaya, eran teatrales las formas de conformar estas escenas, estas ambientaciones. Pero aquí la película ya le da otro sentido, o sea, sí se puede sentir cuando estamos afuera, sí se puede sentir cuando estamos adentro, se puede sentir cuando estamos en un departamento, cuando estamos en un set, cuando estamos pues en el exterior. Entonces creo que esa fue una innovación muy buena para las películas de aquel entonces. Personalmente hablando, considero esta película muy importante porque marca los postulados del género gángster, además de que lo hace en una forma que no está elaborada grandilocuentemente o no lo muestra de una forma exagerada, sino que siento yo se agarra de la realidad constantemente.